¿Cuál sería el factor que haría que Mazón quedase imputado? ¿Cuál sería la prueba? Y en medio de todo esto, un vídeo que vuelve a difundir esta casa, Televisión Española, muestra cómo veían que Carlos Mazón dijo a las 2 menos cuarto de la tarde que había una alerta hidrológica. No es que lo supiera, es que lo verbaliza ante las personas que están. Y una de ellas lo que le responde, sí, y además parece que está en el barranco del Pollo. El presidente Carlos Mazón llevaba, ya saben, casi un año sin dar entrevistas y en las últimas 24 horas ha dado de repente 3. Bueno, la última esta misma noche a Punt, a la televisión pública valenciana, donde ha vuelto a zafarse de sus responsabilidades en el día crítico de la Dana y donde sigue manteniendo que él no tenía información del desastre que estaba en ciernes. Primera pregunta, ¿se arrepiente de algo? Y primer balón fuera. Fiarnos de que la información que estaba trasladando el gobierno era la adecuada. Quizá esperar una ayuda del gobierno que se prometió y que no se cumplió. Asegura que las previsiones fallaron. En ningún caso se nos informó ni del barranco del Pollo. Pero esto lo dice precisamente el mismo día que RTV daba a conocer unas nuevas imágenes en las que ya a las 13:45 Mazón hablaba de alertas. Es la primera alerta hidrológica en... Y alguien añadía... Es decir, que antes de las 2 de la tarde ya se hablaba en esa reunión en la Generalitat del barranco, però pese a todo Mazón se fue de comida. Usted no és penedís, per exemple, d'haver anat a dinar al Ventorro? Pregunta de la periodista, sonrisa de Mazón y el ya clásico... Yo mantuve la agenda porque nosotros lo que preveíamos, lo que se nos decía que venía era otra gota fría más. Y sin que se lo pregunten, se exime de responsabilidades. Ningún presidente de la Generalitat forma parte del órgano de coordinación de las emergencias. Y vuelve a descargar sobre la exconsellera imputada. ¿Va donar vostè a l'exconsellera Pradas alguna indicació? No, en ningún momento. Asegura que ha habido una campaña contra él y señala culpables. ¿Qué hizo el Partido Socialista en las primeras horas? Pagar una campaña de publicidad en las redes sociales para incriminarme a mí. Una campaña extraordinariamente falaz y cruel, política. Pero entonces, ¿qué le hizo ir al CECOPI? Dice que fue por el mensaje Salert. Tengo que decirle que yo no tenía previsto ir al CECOPI aquel día. Me pareció procedente estar físicamente, estar personalmente. Y defiende que el mensaje funcionó. Se manda a las 20:11, 50 minutos antes de que esa presa reventara y por tanto ese Salert sí que cumplió su misión. Según él mismo ha contado, eran las 20:28 de la tarde cuando llegó al CECOPI. Había ya decenas de desaparecidos y aún no se sabía, pero también fallecidos. En cualquier caso, habían pasado ya varias horas desde la convocatoria del CECOPI. La cuestión es que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado en sus redes sociales lo que ella considera, dice, una prueba fehaciente documental de la mentira de Mazón. Dice textualmente, si antes de las 3 de la tarde ya pensaban convocar el CECOPI, tardaron más de hora y media en convocar. Exactamente a las 4 de la tarde y 18 minutos está fechado ese email. No a las 3 de la tarde, como dice Mazón en ese vídeo, subraya. Y a continuación, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana presenta los documentos que avalan sus palabras, esos 2 emails en los que muestra la disonancia con lo que dice Mazón. Bueno, pues que cuando no puedes mejorar el silencio no lo rompas, porque a mayor explicación, mayor excusas, yo creo que se equivoca más Mazón. La falta de asunción de una mínima responsabilidad, la falta de petición de una mínima disculpa, me parece inaudito. Y bueno, incluso el lenguaje gestual de las entrevistas que hemos visto estos días a mí me sorprende, ¿no? Como, bueno, yo es que lo hice todo bien, era todo normal para mantener una agenda que tampoco era tan importante, por lo que sabemos. No era una agenda de una visita, por ejemplo, del jefe del Estado. Era una agenda que todos conocemos lo que fue. Y hombre, es que la UME estaba desplegada en Utiel y en otras localidades. Es que no, yo sinceramente no entiendo esta campaña de comunicación última. Bueno, yo es que sigo sin comprender cómo es posible que le quepan tantas mentiras al presidente Mazón en un año, ¿no? El año que se va a cumplir el 29 de octubre, ¿no? Y las de ayer son unas cuantas más. Cuando él insiste en que no había información al respecto, cuando sí lo había, y lo ha dicho la jueza de manera contumaz en todos y cada uno de sus autos, cuando no explica por qué no suspendió su agenda
cuando estaba horas y horas en esa comida del Ventorro, que en efecto era intrascendente para lo que estaba pasando en ese momento en la Generalitat? ¿Por qué la Generalitat no hizo nada en las horas previas cuando otras instituciones sí que lo hicieron, como hubo suspensión de clases, como hubo, por ejemplo, interrupción de la actividad? Es decir, ¿cómo es posible que no se diera cuenta de lo que estaba pasando ante sus ojos? Lo que estamos viendo es una negligencia absoluta por parte de él y por parte de su gobierno. Ahora le quiere echar el muerto a la exconsellera Salomé Pradas, que está imputada por la jueza, que va a tener muy difícil escapatoria, evidentemente, pero esa consellera la nombró él, quiero recordar. Y durante mucho tiempo estuvo protegiéndola y ahora la deja a los pies de los caballos para intentar que no le venga encima la oleada judicial que probablemente le pueda llegar, porque al fin y al cabo él era y sigue siendo responsable de ese gobierno y de lo que pasó el 29 de octubre cuando murieron 229 personas en Valencia. Porque esta es la clave. Jordi Nieva, catedrático en Derecho Procesal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí la clave es si Mazón dio o no dio una orden para que sea imputado, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo vamos a dar ese paso con toda consideración y todo cuidado, toda vez que Mazón no es un imputado cualquiera, sino que es un aforado, es decir, es diputado del Parlamento de Valencia y por tanto él no sería ni investigado ante la jueza de instrucción de Catarroja, sino que tendría que pasar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, con lo cual viviríamos un quiebro, digamos, o un cambio en este caso verdaderamente fundamental. ¿Cuál sería el factor que haría que Mazón quedase imputado? ¿Cuál sería la prueba? Claro, eso depende de las investigaciones que se están llevando a cabo y puede haber pues cientos o decenas, mejor dicho, de indicios que podrían llevar a esa conclusión, ¿no? En definitiva, pues bueno, pues si hubo un comportamiento en el cual pues se pudo hacer algo y no se hizo, o bien pues hubo una intencionalidad en, por ejemplo, tapar lo que estaba ocurriendo, básicamente pues para que no hiciera daño políticamente, ese tipo de cosas, pues bueno, eso sí que podría llegar a armar todo un rato de hechos que la jueza de Catarroja podría llevar ante el Tribunal Superior de Justicia, haciendo la exposición que a tal efecto tiene que hacer, y a partir de ahí el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pues podría aceptar el caso o no, o hacer todo lo contrario. Lo vimos el otro día con el ministro Bolaños, cuando el juez Peinado pues intentó imputarlo, hizo esa misma exposición y el Tribunal Supremo pues le dijo que no. Es decir, habría que ver también lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero vamos, estoy seguro que con la cantidad, digamos, de horas y de diligencias de investigación que le ha echado esta jueza al caso, desde luego no va a hacer ni muchísimo menos un escrito precipitado en este sentido, todo lo contrario. Y en medio de todo esto, un vídeo que vuelve a difundir esta casa, Televisión Española, muestra cómo veían que Carlos Mazón dijo a las 2 menos cuarto de la tarde que había una alerta hidrológica. No es que lo supiera, es que lo verbaliza ante las personas que están. Y una de ellas lo que le responde, sí, y además parece que está en el barranco del Pollo. ¿Qué pasó el 29 de octubre a las 19:34 para que un Mazón que había estado de comida con una periodista casi 4 horas y que se había liberado toda la agenda de la tarde y la noche acudiera al CECOPI? Pues es muy llamativa la llamada porque él 20 minutos antes no le coge el teléfono a Salomé Pradas. A las 7:10 Salomé Pradas le llama y no le coge. Él está desaparecido 36 minutos. Y a las 19:34, como muy bien estáis contando, le llama al secretario autonómico de Infraestructuras, que está en el puesto de mando de FGV, del Metro de Valencia, y de repente viene un tsunami, inunda el puesto de mando y se tienen que subir a la primera planta, que de milagro no se ahogan. Él, 2 directores generales y varios trabajadores. Entonces le llama, y a él, que es una persona de mucha confianza de Carlos Mazón, es la persona que maneja el presupuesto de la reconstrucción, el que está repartiendo el dinero en las concesionarias, una persona muy importante en el gobierno. A él, al contrario que a Salomé, sí que le coge el teléfono. Entonces es ahí cuando le explica
que el centro de Paiporta ha ido por los aires, ha saltado por los aires y que el tema es mucho más gordo. Esto hace ver a Amazon que tiene que ir al CECOPI. Unos 4 minutos después llama a Salomé Pradas y le dice que se dirige hacia el CECOPI, moviliza coche oficial y llega, como ya hemos contado, a las 20:28 al CECOPI. ¿Y qué hizo después de todo esto, María? Pues Mazón se fue a comer. Claro, el problema es que si lo sabía malo y si no lo sabía también malo. Yo creo que la responsabilidad, por lo menos política, ya veremos si judicial, es llamativo que Mazón haya dado explicaciones o haya intentado, por mejor decir, dar explicaciones antes a determinados medios que a la justicia. Yo creo que la cuestión no está en dar una orden, el ámbito de la responsabilidad, en mi opinión, sino precisamente en no haberla dado. Es decir, es el ámbito de la inacción, de la omisión del deber y de la responsabilidad que a cada uno le incumbía, ¿no? Y efectivamente ahí tiene un recorrido, como dice el profesor Nieva, que puede acabar en el TSJ, porque es controvertido que la responsabilidad administrativa se quede solamente en la consejera de Emergencias, ¿no? Que es lo que él intenta, de otro lado, en todas estas entrevistas que ha estado concediendo. Lo veremos, porque en un proceso judicial además cambia, tampoco es estático, no es una foto fija, evoluciona y ya veremos. Y también hay elementos que pueden servir en su defensa, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que el problema para Mazón es que su estrategia judicial arrasa con su estrategia política, ¿no? ¿Por qué? Porque él está intentando escurrir el bulto de responsabilidad penal, porque hay un proceso penal por las 229 víctimas mortales, y entonces él pretende todo el tiempo instaurar que él pasaba por allí, o sea, que era un presidente que pasaba por allí, que no tenía ninguna obligación ni participación de actuar en una emergencia, en la tragedia más importante en la Comunidad Valenciana de las últimas décadas, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene un sentido jurídico, que es, bueno, yo aquí no tengo nada que ver, mi consejera se lleva toda la responsabilidad penal, pero claro, políticamente eso le deja a los pies de los caballos, ¿no? O sea, como el capitán del barco no estaba en el puesto de mando y es más, hace gala de no estar y de no tener obligación ni responsabilidad de estar ni en el CECOPI ni en el envío de la alerta masiva a la población. Claro, todo eso yo creo que políticamente es demoledor. O sea, ¿cómo puede pedir, por tanto, luego la confianza de sus ciudadanos, ¿no? Si no estaba en el lugar que tenía que estar y hace gala de ello, ¿no? Y de hecho yo creo que bueno, las encuestas que se están publicando también demuestran que no cala, ¿no? O sea, su discurso. En el barómetro que publicábamos en El País de 40dB hace unos días señala que el 70% de los valencianos cree que debería dimitir, ¿no? O sea, que yo creo que toda la estrategia le está resultando fallida. E incluso la judicial ya veremos, ¿no? Porque lo apuntaba bien María, pero yo creo que la jueza en sus autos demoledores, uno tras otro, bueno, yo creo que sugiere que estaría imputado de no ser aforado, ¿no? De hecho, le ha llamado reiteradas veces a declarar como voluntario, una obligación que no atiende, ¿no? O sea, bueno, una obligación, un requerimiento que prefiere no es una obligación, no es una obligación, pero bueno, es una, por supuesto, una oferta que le pone la jueza encima de la mesa y que ha declinado, ¿no? Y eso sugiere que considera la magistrada, ¿no? que tiene algo que decir sobre lo que pasó aquel fatídico día. Pero, en fin, creo que esa estrategia judicial le deja a los pies de los caballos políticamente. Es que, Lluís, da la sensación de que lo que intenta hacer Mazón es vincular la estrategia, la investigación judicial o la responsabilidad judicial con la política. De tal manera que si no hay ninguna responsabilidad judicial para él, puede seguir estando en la política. Que un presidente de una comunidad o un político en general no quiera dimitir no me parece tan sorprendente. Porque los políticos no dimiten, les hacen dimitir, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué no le hacen dimitir, ¿no? Es decir, aquí hay una respuesta, hay dos respuestas, los que Feijóo no quiere o no puede, ¿no? Probablemente es que no puede. Hay mucha evidencia en la ciencia política que las dimisiones funcionan. Las dimisiones funcionan para preservar el crédito, la confianza, la popularidad de un partido. Es decir, que cuando tú dejas caer a alguien ante un escándalo, lo que estás haciendo es ayudar al bien público, que es la reputación de la marca.
Por lo tanto, para el PP sería fundamental que hubiera una dimisión. Pero sin embargo no la hay. ¿Por qué? Porque aquí hay una colisión. Al PP le interesa la dimisión, pero a Amazon no. Amazon no. Por lo tanto, aquí, ¿quién gana? ¿El Partido Popular como marca o Mazón como persona que tiene el cargo? Pues aquí nos está diciendo mucho de cómo es el Partido Popular hoy en día, de la capacidad de liderazgo, porque quien tiene que preservar la reputación de la marca es el presidente del partido. Y el presidente del partido no es capaz de preservar la marca, no es capaz de forzar al presidente de la comunidad a un escándalo de este nivel a que dimita. Yo creo que nos está diciendo mucho lo que estábamos hablando antes con Baraña, de qué tipo de presidente tenemos en el Partido Popular. Es un presidente que está desorientado en la estrategia a seguir en política nacional, sobre todo en la batalla cultural, y que no tiene bien armado el partido como para preservar la reputación de la marca en un escándalo como este. Claro, porque en este caso, Javier, primero, Mazón no dimite, y segundo, el Partido Popular no solo no deja de apoyarle, sino que es que además le arropa, que lo vimos en Murcia el otro día, donde no está apartado precisamente de sus compañeros de partido. Sí. Bueno, ¿y qué dice la Dirección Nacional del Partido Popular, Crespi? Que de tener un poquitito de refilón así a Carlos Mazón, ahora le apoya tranquilamente sin problema. Sí, es verdad que este tema, preguntar por Mazón en Génova, es algo que sigue incomodando, lo cual demuestra que la crisis no está ni mucho menos cerrada, pero mantienen oficialmente el apoyo al presidente valenciano y a su tarea de reconstrucción. Lo vimos además en ese acto con Tellado respaldando, arropando el inicio del curso político a Mazón en Benidorm, así que si nada cambia, si los tribunales no lo impiden, si no hay ningún otro paso judicial en su contra, Mazón seguirá lo que resta de legislatura. De hecho, está negociando ya los presupuestos para el próximo año con Vox y cree que puede sacarlos adelante, e incluso en su equipo creen también que podría repetir como candidato, algo que en el PP sí que se daba por descartado, aunque recuerdan, la última palabra la tiene Feijóo, la decisión final, una decisión que se está retrasando y se va a seguir retrasando porque, recordemos, el Congreso del PP valenciano, que tenía que haber sido en julio y que marcará el futuro de Mazón, está en stand-by y así seguirá esta nueva orden. Pero es que se va a cumplir un año de la Dana, Lluís. Sí, y es que hay que llegar a ese aniversario sin que haya pasado nada. La gestión que ha habido en la Comunidad Valenciana es la opuesta a lo que nos diría la evidencia comparada de cómo hay que gestionar esto, ¿no? ¿Cómo se gestionan este tipo de crisis? Lo primero es con dimisiones, insisto, funcionan. Cuando vemos, hay estudios en Australia, en el Reino Unido, sobre escándalos con dimisión y sin dimisión, ahí se ve que dimitir da votos, te ofrece una segunda oportunidad, es una válvula de escape, y la segunda es acompañar con un plan. Es decir, que las dimisiones es asumir responsabilidades, pero también ser proactivo en arreglar el problema. Aquí no ha habido ninguna de las dos cosas en el caso de la Comunidad Valenciana, y además la gestión de los tiempos es fundamental, y aquí ya, digamos que ya es tarde. Es decir, que hay que gestionar los tiempos. Yo no digo, por ejemplo, lo que vemos en el caso de Andalucía se ajusta más a los patrones, digamos, de éxito en la gestión de crisis, que es, al principio, obviamente, los gobernantes no quieren que dimita a nadie, porque, a ver, primero pulsas a ver si esto llega a los telediarios o sigue en la agenda pública. Si ves que sigue en la agenda pública, es cuando tienes que decir, pues dejo caer un peón. Pero cuando ya queda enquistado esto, una dimisión ahora mismo de Mazón ya poco haría en el crédito que tiene el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. O sea, ¿no te saca del atolladero ahora que dimita Mazón? El daño está hecho. Obviamente, hombre, es mejor que dimita que no dimita, pero los tiempos son muy importantes en la gestión de crisis. Cuando se te enquista ya tienes bolsas de votantes que se te han ido. Mira, cuando tú tienes a un votante enfadado, hay dos estadios de votantes enfadados. Alguien que votaba al Partido Popular está enfadado y entra en la indecisión. Si continúas enfadándole, pasa de la indecisión a cambiar de voto. Y cuando ya cambia de voto, cuando ya decide, ya no voy a volver a votar al PP y votaré a otro partido, ya no es fácilmente recuperable. Que eso es lo que le pasa al Partido Socialista, que tiene muchos votantes que están enfadados con el Partido Socialista, pero aún no se han cambiado ningún partido político, están en la decisión. Por eso el Partido Socialista está en una situación, digamos, difícil, porque sí que es verdad que, en fin, que en las encuestas vemos un porcentaje de gente que dice que no lo volvería a votar, pero no tan complicado como parece, porque podrían recuperarse mucho más fácilmente que aquellos que dicen que se van. Pues en el caso de la Comunidad Valenciana, cuanto más tiempo dure esto, más votantes del Partido Popular seguirían a esa segunda fase de ya no es que esté indeciso, es que ya voy a votar a otra formación política.